Regresé a casa sin avisar y escuché a mi nuera decirle a mi hijo discapacitado: «Tu gorda madre me da asco». Una semana después, vendí en silencio la casa valuada en 30 millones de pesos y desaparecimos, dejando solo una nota. Ella enloqueció al saber la verdad. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Crucé el portón de hierro pesado de la mansión en Polanco, Ciudad de México. Pensé que tendría una noche tranquila, tal vez sentarme junto a Mateo, mi hijo, contarle algunas historias viejas o ver una película juntos después de que se cancelara la reunión benéfica. Hacía mucho que no teníamos momentos así. Pero en cuanto mis pies tocaron el frío mármol del vestíbulo, una sensación de inquietud se instaló en mi pecho. El patio estaba vacío, ni un alma a la vista. Fruncí el ceño, reduje el paso, y de pronto escuché voces provenientes de la sala. Esa voz aguda, llena de ira, era inconfundible. Isabela, mi nuera. Me detuve, con la mano aferrada a la correa del bolso. Una frase helada, como una cuchilla cortando el aire, me atravesó el corazón. Tu madre obesa me da asco, y tú también, inútil. Me quedé inmóvil, con la respiración atrapada en la garganta. Esas palabras, como piedras pesadas, me aplastaban el pecho, dejándome casi sin poder moverme. Miré por la rendija de la puerta y vi a Isabela de pie, con los brazos cruzados, altiva en un vestido ajustado con el logo de Gucci. Su mirada era gélida, sin una pizca de compasión. Cada palabra suya era como una daga afilada que cortaba el aire, a Mateo y a mí. Mateo, mi hijo, estaba en su silla de ruedas, con la cabeza gacha. Sus manos apretaban los brazos del asiento, los dedos blancos de la tensión. Vi cómo sus hombros temblaban, pero no dijo nada, no se defendió, no levantó la cabeza. Sentí que el corazón se me encogía. Ese niño, que alguna vez fue mi orgullo, ahora era solo una sombra silenciosa, soportando los insultos de la mujer que decía amarlo. Quise entrar, gritar, protegerlo, pero mis pies estaban clavados al suelo. Retrocedí un paso. El tacón rozó el mármol y produjo un leve sonido. Isabela se sobresaltó, miró hacia la puerta, pero yo ya me había escondido detrás de la pared, con el corazón golpeando tan fuerte que parecía romperse. Ella no me vio. Tomó su bolso caro, las llaves del auto, y salió por la puerta trasera. El taconeo de sus zapatos resonaba constante, como un latido frío, dejando la sala sumida en un silencio pesado. Yo me quedé en la sombra, sintiendo que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. Había sacrificado años de mi vida, trabajado hasta el agotamiento para construir esa casa, para darle a Mateo una vida digna. Y ahora, mi propia nuera, a quien consideré como una hija, me llamaba con las palabras más crueles. Respiré hondo, tratando de calmarme, y entré a la sala. Mateo levantó la vista, con los ojos enrojecidos, pero rápidamente se los secó, fingiendo que no pasaba nada. Se acomodó la manta sobre las piernas y dijo con voz ronca: «Mamá, ¿volviste temprano?» Solo me entró un poco de polvo en los ojos. Miré a mi hijo y vi el dolor que intentaba esconder, y el alma se me desgarró. Quise preguntar, insistir, saber por qué permitía que Isabela le hablara así, pero sabía que Mateo no lo diría. Siempre había sido así, ocultando el dolor para que yo no me preocupara. Solo puse mi mano sobre su hombro, lo apreté suavemente y le dije: «Voy a subir a preparar unos documentos. Descansa un poco». Mi voz sonaba tranquila, pero por dentro un huracán rugía sin control. Subí las escaleras, cada paso tan pesado como si arrastrara una roca. Entré en la habitación, cerré la puerta, me quité los zapatos y me dejé caer en la silla. Miré por la ventana y vi una cometa sin hilo flotando en el cielo, alejándose cada vez más. Me recordó a los días pasados, cuando todavía creía que mi familia era un hogar, un lugar donde podría apoyarme después de tantos años de luchar en la vida. Hace un año, la mansión en Polanco todavía era el lugar que me enorgullecía llamar hogar. No era solo una casa, sino el resultado de toda una vida de sudor y lágrimas, de días y noches en el mundo de los negocios, levantándome temprano, trasnochando, aguantando traiciones de socios,
noches abrazando los libros de cuentas hasta que me dolía la cabeza. Hice todo para que Mateo, mi hijo, tuviera una vida mejor, para que no pasara las penurias que yo pasé. La mansión, con sus paredes blancas impecables y grandes ventanales que dejaban entrar la luz de la mañana, era la prueba de los años que había sacrificado. Pero ahora, cuando lo pienso, solo siento un dolor sordo, como si todo ese esfuerzo se hubiera ido al agua. En ese entonces, Mateo era la luz de mi vida. El muchacho acababa de ser ascendido a gerente de proyectos en una gran empresa de ingeniería mecánica. Todavía recuerdo el día que llamó por teléfono, con la voz llena de emoción. «Mamá, lo logré. Me asignaron un proyecto nuevo entero para mí». Yo estaba en la cocina, con la cuchara en la mano moviendo la olla de sopa de fideo y las lágrimas a punto de salir. Estaba tan orgullosa. Mateo no solo era inteligente, también trabajador, siempre esforzándose para no decepcionarme. Yo solía bromear con él. «Eres ingeniero, pero yo soy la que te construyó todo un mundo». Él reía, me abrazaba, y yo sentía el calor de sus brazos, como una promesa de que todo estaría bien. Isabela, mi nuera, en ese momento era otra alegría en casa. Era hermosa, hábil, trabajaba en una gran marca de moda, siempre aparecía con vestidos elegantes y una sonrisa radiante. Se había casado con Mateo hacía unos años, y yo la quería como a una hija. Cada vez que cocinaba, ella entraba a ayudar, diciendo entre risas: «Mamá, enséñeme a hacer tamales, para cocinárselos a Mateo». Yo la miraba, veía a una joven llena de vida, y pensaba que Mateo había tenido suerte de casarse con ella. Solía decirle: «Isabela, eres una bendición para esta familia». Ella solo sonreía, me abrazaba, y yo creía que lo decía de corazón. Y entonces llegó aquel día fatídico. Un accidente de coche le arrebató las piernas a Mateo. Aún recuerdo la llamada del hospital, la voz fría del médico por teléfono. «Tiene que venir de inmediato, su hijo está muy grave». Dejé caer el teléfono. Con las manos temblando, corrí al coche, sintiendo que algo me apretaba el pecho. Cuando llegué al hospital y vi a Mateo ahí, inmóvil en la cama, me derrumbé. El muchacho abrió los ojos, me miró, pero su mirada estaba vacía, como si su mundo entero se hubiera venido abajo. «Mamá, no siento mis piernas», susurró, y yo solo pude tomarle la mano, contener las lágrimas y decir: «Aquí estoy, hijo, no te voy a dejar solo». Los días que siguieron fueron una cadena interminable. Mateo ya no era el joven alegre y ambicioso de antes. Se sentaba en la silla de ruedas, mirando por la ventana, sin decir nada, en silencio. Veía cómo mi hijo se apagaba por dentro, y eso dolía más que verlo sin sus piernas. Corrí por todos lados buscando médicos, terapias físicas, cualquier cosa que pudiera ayudarlo. Le decía: «Hijo, mientras tú lo intentes, yo haré todo para que vuelvas a vivir como antes». Pero él solo asentía, con la mirada perdida. Isabela, al principio, fue un gran apoyo. Estaba al lado de Mateo, lo llevaba a fisioterapia, se sentaba con paciencia junto a él mientras hacía esos movimientos difíciles. La vi secarle el sudor, escucharlo contar una y otra vez historias de cuando trabajaba, y pensé que de verdad amaba a mi hijo. Una vez la vi sentada a su lado, tomándole la mano diciendo: «Amor, siempre voy a estar aquí, pase lo que pase». Yo estaba detrás de la puerta, y al oírla sentí que se me calentaba el corazón. Pensé que, mientras tuviera a Isabela, Mateo saldría adelante. Una tarde, más o menos un mes después del accidente, Isabela entró a la sala con una hoja de ultrasonido en la mano y la cara radiante. «Mamá, tengo una buena noticia», dijo, entregándome el papel. Vi la imagen de un ser pequeñito y sentí que el corazón me estallaba. «¿De verdad? ¿Estás embarazada?», pregunté con la voz temblorosa. Ella asintió, sonriendo. «Sí, mamá, el bebé viene en camino». La abracé, con las lágrimas rodándome por las mejillas. Miré a Mateo y lo vi sonreír por primera vez desde el accidente, y pensé que esta sería una nueva luz para nuestra familia. Imaginé que la risa de un niño llenaría esta casa y sacaría a Mateo de la oscuridad. No lo dudé.
Decidí vender uno de los departamentos en renta que había guardado tantos años. Todo ese dinero se lo di a Isabela, diciéndole: «Hija, esto es para preparar la llegada del bebé y para arreglar la casa, que Mateo se pueda mover mejor». Ella me lo agradeció mucho, me abrazó y dijo: «Mamá, usted es demasiado buena conmigo, no sé cómo agradecérselo». Yo solo sonreí, moví la mano. «Lo hago por nuestra familia». También saqué el juego de joyas de oro blanco, recuerdo de mi madre, y se lo di a Isabela. «Es de tu abuela, lo he guardado todos estos años. Llévatelo, si lo necesitas, úsalo, no tengas pena». Ella lo tomó con los ojos brillantes y dijo: «Mamá, lo voy a cuidar mucho». Para que Isabela no se cansara tanto, acepté cuando ella sugirió contratar a un mayordomo, Miguel. Era joven, fuerte y, según Isabela, muy de confianza. Miguel empezó a trabajar, limpiando la casa, ayudando a Mateo a moverse cuando lo necesitaba. Me sentí aliviada, pensando que todo iba por buen camino. Por las noches, nos reuníamos en la cocina, cenábamos platos sencillos, pero llenos de calidez. Mateo comenzó a hablar más, contaba sobre las terapias, sobre otros pacientes del centro. Isabela se sentaba junto a él, lo atendía, le servía agua, le pasaba la comida. Yo los miraba, tranquila, pensando que había hecho bien en confiar en Isabela, en poner mi esperanza en ella. Pero una noche, mientras estaba en la sala hojeando unos periódicos viejos, escuché la risa de Isabela desde el balcón. Estaba hablando por teléfono, con una voz dulce, muy distinta a la que usaba conmigo o con Mateo. No le di mucha importancia, solo alcancé a oír una voz masculina grave al otro lado. Me sonaba familiar, pero no lograba recordar de quién era. Me dije a mí misma que seguramente era algún amigo o compañero de trabajo. Isabela trabajaba en el mundo de la moda, y hablar animadamente con clientes era algo normal. Pero esa pequeña sensación de inquietud, como un grano de arena, empezó a instalarse en mí. Sacudí la cabeza para quitarme la idea y me dije: «Estás exagerando». En los meses siguientes, cuando Isabela tenía como 4 meses de embarazo, empecé a sentir una distancia invisible dentro de mi propia casa. La casa en Polanco, que antes estaba llena de risas y calor familiar, ahora parecía cubierta por una niebla fría. No podía describir exactamente la sensación, pero era como cuando estás frente a un cuadro hermoso y de repente ves pequeñas grietas en la superficie que, si no miras bien, jamás notarías. Trataba de convencerme de que estaba imaginando cosas, que todo estaba bien, pero en el fondo sabía que algo estaba cambiando poco a poco. Isabela empezó a llegar más tarde a casa. Al principio decía que era por trabajo, eventos de moda o cenas con clientes importantes. «Mamá, mi industria es así. Hay que conocer gente, relacionarse», me decía, con una sonrisa que seguía siendo radiante, pero un poco forzada. Yo asentía y le advertía: «Cuida tu salud. Me preocupa que corras de un lado a otro estando embarazada». Ella solo sonreía y agitaba la mano. «No te preocupes, sé cómo equilibrar las cosas». Pero las cenas de 3, cuando Mateo, Isabela y yo nos sentábamos juntos en la cocina, eran cada vez menos. Hubo noches en las que preparé toda una mesa con enchiladas, arroz rojo y hasta flan, el postre favorito de Mateo, y solo terminábamos sentados él y yo frente a frente. Isabela solía mandar un mensaje: «Mamá, esta noche estoy ocupada, coman ustedes 2». Yo miraba a Mateo, veía cómo se servía en silencio, y sentía un peso en el corazón. Empecé a notar pequeños detalles. Isabela se quedaba sola en un rincón, enviando mensajes desde el teléfono, con una sonrisa que nunca le había visto dedicar a Mateo ni a mí. Cuando me acercaba y preguntaba: «¿A quién le escribes que estás tan contenta?», enseguida bloqueaba la pantalla, con un gesto de ligera molestia. «A un amigo del trabajo, mamá», respondía, con voz suave pero algo apresurada. No quería pensar mal, pero la forma en que escondía el teléfono, o cómo me miraba como si estuviera invadiendo algo privado, me inquietaba. Me decía a mí misma que tal vez solo necesitaba su espacio, que quizás el embarazo la ponía más susceptible. Pero esa sensación era como un grano de arena dentro del zapato, rozando y molestando todo el tiempo. Al mismo tiempo, Miguel, el asistente que Isabela había recomendado, empezó a quedarse más tiempo en casa.
Al principio me pareció normal. Ayudaba a Mateo a pasar de la silla de ruedas a la cama y con tareas que ni Isabela ni yo podíamos manejar. Pero pronto me di cuenta de que también se quedaba hasta tarde, incluso a dormir, con la excusa: la señora Isabela me pidió quedarme en la sala por si el señor Mateo necesita algo. Yo asentía, pensando que era un gesto de consideración, pero algo dentro de mí se sentía incómodo sin razón aparente. Una vez los vi conversando en la cocina, riéndose, y cuando entré se separaron de inmediato como si hubiera interrumpido un momento privado. Isabela sonrió con incomodidad. Mamá, Miguel y yo hablábamos sobre arreglar la entrada para que Mateo pueda pasar mejor. Pero la manera en que ella tocó levemente su brazo y cómo él evitó mirarme a los ojos me hicieron sentir que algo no estaba bien. Decidí decir algo, con calma pero con firmeza. Una tarde, estando solas en la sala, le comenté: hija, te veo demasiado cercana a Miguel, y eso no es apropiado. Al fin y al cabo, él trabaja aquí. Deberías guardar un poco de distancia. Isabela frunció el ceño, con un tono un poco molesto. Mamá, exageras. Solo hablamos, no seas tan sensible. Me quedé callada, evitando discutir, pero sus palabras me cayeron como una bofetada suave al orgullo. Siempre la había tratado como a una hija. Había confiado en ella, y ahora sentía que me estaba dejando fuera de mi propia familia. Las veces que Isabela acompañaba a Mateo a sus revisiones médicas también empezaron a ser menos. Antes siempre era ella quien empujaba la silla, le tomaba la mano y sonreía con el doctor. Ahora solía decir: mamá, hoy estoy ocupada, que lo lleve Miguel. No me oponía porque sabía que Mateo necesitaba sus terapias, pero cada vez que veía a Miguel empujando la silla de mi hijo hacia la puerta, sentía un dolor punzante en el pecho. Isabela antes estaba siempre a su lado. Le secaba el sudor cuando el dolor lo hacía esforzarse en la rehabilitación. Ahora parecía alejarse, dejando a Mateo en manos de un extraño. Empecé a escuchar rumores de los vecinos. Alma, la señora que vive al lado, un día me jaló aparte cuando salía a recoger el correo. Carmen, no quiero decir nada, pero deberías ponerle atención a Isabela. Varias veces la he visto con un muchacho joven en la cafetería de aquí cerca. No es Mateo. Sonreí con incomodidad y le dije: seguro se equivoca. Isabela está ocupada con el trabajo. Debe ser un compañero. Pero al volver a casa, las palabras de doña Rosa seguían resonando en mi cabeza. Traté de quitármelas de encima, pensando que a los vecinos les gusta hablar, pero ese granito de arena en mi interior ya había crecido, raspando con más fuerza. Una noche, Mateo tuvo fiebre. Preocupada, llamé a Isabela, pero su teléfono marcaba ocupado sin parar. Me quedé al lado de Mateo, limpiándole la frente con una toalla húmeda, con el corazón ardiendo de angustia. Cerca de la medianoche, Isabela entró a la casa, trayendo un perfume extraño, no el suave que solía usar. ¿Dónde andabas tan tarde?, le pregunté, intentando mantener la calma. Ella respondió con voz tranquila: en una fiesta de clientes, mamá. Se alargó y no pude volver antes. La miré queriendo preguntar más, pero su mirada era fría, como un muro que bloqueaba cualquier palabra. Me di la vuelta con el corazón apretado, sintiendo que estaba frente a una pared invisible. Esa noche me desperté para ir al baño. Al pasar por la habitación de Isabela, vi luz filtrándose por la rendija de la puerta. Por curiosidad, me asomé y la vi sentada en la cama, abriendo una cajita de regalo. Dentro había un collar de plata con forma de corazón, brillando bajo la luz. No se parecía a nada que Mateo le hubiera regalado. Me quedé allí, con el corazón latiendo fuerte, como si hubiera descubierto un secreto prohibido. Luego Isabela se levantó, salió al balcón y se llevó el teléfono al oído. Su voz sonaba dulce, cálida, igual que cuando hablaba con Mateo al principio. Amor, te extraño mucho. ¿Cuándo nos volvemos a ver? Retrocedí con las piernas temblando, cuidando de no hacer ruido. Volví a mi cama, pero no pude dormir. Las piezas empezaron a encajar, y la imagen que formaban me heló la sangre. Después de aquella tarde fatídica, cuando las palabras hirientes de Isabela me atravesaron el corazón como un cuchillo afilado,
Dejé de ser la madre que solo tragaba dolor en silencio. Dentro de mí, como un volcán latente, la rabia estaba lista para estallar. No podía permitir que mi hijo, Mateo, siguiera viviendo bajo la sombra del desprecio de la mujer que decía amarlo. Necesitaba la verdad, una respuesta para las sospechas que me habían consumido tantos días. Pocos días después, aproveché el pretexto de buscar los papeles del seguro de Mateo para entrar a la habitación de él e Isabela. Le dije a Mateo con voz suave: «Necesito revisar unos documentos médicos tuyos. Voy a ver en el cuarto, ¿sí?» Él asintió, agotado, sin sospechar nada. Al entrar, sentí una frialdad extraña, como si el aire hubiera perdido todo calor. Abrí el cajón junto a la cama, donde Isabela solía guardar documentos. Tenía los dedos temblorosos, no por miedo a que me descubrieran, sino por un presentimiento oscuro. Entonces vi un sobre blanco con el logo del hospital impreso en una esquina. Lo abrí y dentro había un ultrasonido y registros de chequeos prenatales. Miré por encima con el corazón golpeando en mi pecho, hasta que me detuve en la fecha de concepción. Leí una y otra vez, buscando un error, pero la verdad estaba ahí. En ese momento, Mateo ya estaba paralizado, convaleciente en casa, y no podía ser el padre del bebé. Recordé el día en que Isabela anunció su embarazo, un mes después del accidente de Mateo. Ingenuamente pensé que ya estaba embarazada de antes y que lo había dicho tarde. Pero ahora todo era claro como el agua. Ese niño no era de mi hijo. Me dejé caer en el borde de la cama, abrazando el sobre, sintiendo que todo el mundo se derrumbaba. Había llorado de felicidad al imaginar las risas de niños resonando en la casa. Vendí mi departamento, le di el dinero a Isabela, incluso le regalé las joyas de mi madre. Todo por la fe en una familia feliz. Pero todo era una farsa. Sentía que me habían traicionado, no solo Isabela, sino mi propia ingenuidad. Me preguntaba cómo podía mirarme a los ojos, sonreírme, mientras ocultaba un secreto tan cruel. Seguí buscando, no por curiosidad, sino porque necesitaba saber toda la verdad. En otro cajón, debajo de un montón de ropa vieja, encontré un celular viejo de Isabela. Lo encendí. La pantalla iluminó sin contraseña. Pasé por los mensajes y cada línea era como un cuchillo clavándose en mi corazón. Mensajes llenos de cariño entre ella y Miguel, que se extendían por más de un año. Te extraño. ¿Dónde nos vemos esta noche? Quiero irme de aquí, solo tú y yo. Fotos en la playa de Cancún, Isabela y Miguel riendo, tomados de la mano, como una pareja enamorada. Luego, un mensaje de Miguel me dejó helada. Solo hay que esperar a que se venda la casa, y nos iremos de aquí para siempre. Me temblaban las manos, el teléfono casi se me cae al suelo. Volví a poner todo en su lugar, con cuidado en cada detalle, y salí, intentando mantener el rostro sereno. Isabela no estaba en casa, y Mateo estaba en la sala, mirando por la ventana. Pasé junto a él, le sonreí. Encontré los papeles, hijo. Descansa. Pero por dentro me sentía desgarrada. Esta casa, el patrimonio que construí con mi sudor, resultaba ser el objetivo del plan de Isabela y Miguel. No solo habían traicionado a Mateo, también querían arrebatarme todo lo que construí en mi vida. Me sentía una tonta, que confió, que amó, para recibir solo mentiras. Esa noche cené con Mateo, intentando conversar como si nada. Le pregunté: «Hijo, ¿qué piensas del futuro? ¿Qué quieres hacer cuando estés mejor?» Mateo me miró, con una leve sonrisa. «Solo quiero que mamá no se preocupe tanto por mí. Estoy bien». Pero en sus ojos vi una tristeza profunda, como si también sintiera la fractura en esta familia. Quería contarle todo, decirle lo que acababa de descubrir, pero no pude. No quería herirlo más. En cambio, tomé su mano y le dije: «Siempre estaré aquí, lo sabes». Mateo asintió, pero su mirada seguía perdida. Esa noche me quedé sola en la cocina, la luz amarilla tenue iluminando la mesa de madera. Sostenía una taza de café frío, mirando al vacío. Sentía una mezcla de traición y una determinación fría. No podía permitir que Isabela y Miguel siguieran aprovechándose de nosotros.
No podía dejar que Mateo viviera en una casa llena de mentiras. Pensé en los años de sacrificio, en las noches sin dormir por mi hijo, en los días que dejé mis propios sueños para construir este hogar. No dejaría que todo se desvaneciera en manos de quienes no lo merecen. Tomé el teléfono, marqué el número de Esteban Molina, un abogado viejo de Mérida que había ayudado a mi familia hace años. Cuando contestó, mi voz fue firme y más fría que nunca. Esteban, necesito verlo. Este fin de semana en Mérida. Es algo importante. Me hizo unas preguntas, pero solo respondí. Se lo contaré cuando nos veamos. Tenga listos los papeles. Colgué, sintiendo que acababa de cruzar una línea. Ya no había lugar para las dudas. A la mañana siguiente, me levanté temprano, cuando la luz del amanecer aún no alcanzaba a colarse por las cortinas. Me paré frente al espejo, miré mis ojos, que ya no tenían la mirada de una madre que solo sabe tragarse el dolor. Había en mí algo frío, decidido, como si acabara de encontrar otra versión de mí misma, una mujer dispuesta a luchar para proteger a su hijo y lo que le pertenece. Me puse una camisa sencilla, me até el cabello con cuidado y tomé el autobús hacia Mérida para reunirme con Esteban Molina, un viejo abogado que había sido gran amigo de mi difunto esposo. Él había ayudado a mi familia a superar momentos difíciles en el pasado y ahora lo necesitaba más que nunca. El autobús se sacudía por el camino largo, pero en mi mente no había espacio para el cansancio. Pensaba en Mateo, en sus ojos tristes, en los insultos de Isabela y en los mensajes entre ella y Miguel. Cada pensamiento era como una puñalada, pero en lugar de dejar que me derribara, lo usé para templar mi voluntad. Cuando llegué a la oficina de Esteban en Mérida, me recibió con un abrazo cálido. «Carmen, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Qué pasó para que vengas con tanta urgencia?», preguntó con voz firme. Me senté, respiré hondo y resumí todo. Las palabras de Isabela, que el bebé no era de Mateo, el plan de ella y Miguel para quedarse con nuestra casa. Le dije, con voz fría: «Esteban, necesito que transfieras todos los bienes, incluida la casa en Polanco, a mi nombre. No voy a dejar que toquen ni un centavo». Esteban frunció el ceño, pero no hizo muchas preguntas. Asintió, tomó nota rápido y dijo: «Quieres proteger tus bienes, lo entiendo. Te propongo abrir una cuenta en Suiza, transferir el dinero ahí y crear un fideicomiso a tu nombre. Así, nadie, ni siquiera Isabela, podrá tocarlo». Acepté de inmediato, sintiendo que había encontrado una salida. «Hazlo ya, Esteban, no me queda mucho tiempo», respondí con firmeza. Él me miró, sorprendido por mi determinación, y luego asintió. «De acuerdo, Carmen, me encargaré de todo. Vete a casa y no dejes que nadie se entere de esto». De regreso a casa, intenté mantener una expresión tranquila, como si nada pasara. Isabela estaba en la cocina, hojeando una revista de moda. Sonreí y pregunté: «Hija, ¿cómo van las cosas para el bebé? ¿Quieres que compre algo más?». Ella levantó la vista, sonrió forzada y dijo: «Sí, estoy mirando unas cositas más, gracias». Saqué algo de efectivo y se lo di. «Toma, para que compres más cosas para el bebé. Quiero lo mejor para mi nieto». Sus ojos brillaron un instante, pero supe que no sospechaba nada. Creía que yo seguía siendo la madre ingenua que confiaba en su teatro. Pero yo ya no era la misma Carmen. Empecé a contactar discretamente a una agente inmobiliaria que Esteban me recomendó. Por teléfono le dejé claro: «Quiero vender la casa de Polanco lo antes posible, pero debe ser absolutamente confidencial. Nadie puede saberlo, ni siquiera la familia». La agente, una mujer de mediana edad llamada Laura, aceptó. «Entiendo, señora Carmen. Me encargaré y no divulgaré nada». Sentí alivio, pero también dolor. Esa casa era mi vida, los años de esfuerzo que la habían construido. Pero sabía que, si quería proteger a Mateo, tenía que dejarla ir. Mientras esperaba que se completaran los trámites, empecé a preparar el equipaje de Mateo. Empaqué su ropa, algunos objetos personales y la vieja guitarra que tanto le gustaba. Le dije: «Hijo, quiero llevarte unos días a la playa, a casa de una conocida, para que cambies de aire, ¿te parece?».
Mateo me miró sorprendido y luego sonrió débilmente. Suena bien, mamá. También quiero salir un poco. Vi a Isabela cerca, observándonos, y al oír del viaje, cruzó una mirada con Miguel, que estaba limpiando el piso en la esquina. Esa mirada, llena de satisfacción, parecía decir que creían que Mateo y yo nos iríamos, dejándoles la casa. Me di la vuelta, fingí no verlo, pero por dentro me hervía la sangre. Por la noche, cuando toda la casa ya dormía, me sentaba en el despacho a revisar todos los papeles. Borraba todo rastro de las transacciones del computador, asegurándome de no dejar ninguna pista. Era meticulosa hasta en el más mínimo detalle, como alguien que se prepara para una guerra. Una noche, cuando el reloj marcaba casi la medianoche, escuché un coche detenerse frente al portón. Me quedé detrás de la cortina, mirando hacia afuera, y vi a Isabela y Miguel bajarse del auto de él. Reían, y la voz de Isabela sonó entre risas. «Amor, solo faltan unos días y todo estará listo». Miguel le tomó la mano, le susurró algo, y ambos se rieron fuerte. Yo me quedé ahí, en la oscuridad, sintiendo como si me apretaran el corazón, pero no me permití ser débil. Me dije a mí misma, ellos creen que ganaron, pero no saben quién soy. Aproximadamente una semana después, mientras estaba sentada en la cocina, Esteban llamó. Su voz era firme. «Carmen, el contrato de venta de la casa ya está firmado. El dinero estará en la cuenta en 48 horas. ¿Está todo listo?» Respiré hondo y respondí. «Sí, Esteban». Gracias, colgué y miré por la ventana, viendo cómo el sol iluminaba la palmera del patio. Aunque todavía dolía, empezaba a sentir una nueva libertad. Estaba recuperando el control de mi vida y de la de Mateo. Ya no era la madre que solo sabía sacrificarse y aguantar. Me estaba convirtiendo en una mujer fuerte, dispuesta a hacer lo que fuera para proteger a mi hijo. La mañana en que recibí el dinero en la cuenta, me levanté antes de que saliera el sol. La luz tenue se filtraba por la ventana, iluminando el piso de madera en la habitación que ya no consideraba un hogar. Me paré frente al espejo, mirándome a mí misma, una mujer de 55 años, con canas, pero con una nueva chispa en los ojos, ya no la resignación que solía llevar. Respiré hondo, sintiendo una calma fría recorrerme las venas. Ese día Mateo y yo desapareceríamos, dejando atrás las mentiras, dejando atrás la casa que alguna vez fue mi vida. Retiré el efectivo necesario del banco, cuidando que nadie me siguiera. El resto, como me indicó Esteban, ya había sido transferido de forma segura a una cuenta en Suiza. Todo estaba listo. Entré en la habitación de Mateo y lo encontré dormido, su rostro tranquilo pero con una sombra de tristeza. Lo toqué suavemente en el hombro y le dije en voz baja, «Mateo, despierta, hijo. Vamos a ir a la playa unos días. Quiero que cambies de aire». Mateo abrió los ojos, aún somnoliento, pero asintió. «Suena bien, mamá. Yo también quiero salir». Sonreí, aunque dentro de mí había un oleaje contenido. No dije nada más, solo lo ayudé a alistarse. Ya tenía lista una maleta pequeña, con solo lo necesario, algunas mudas de ropa, la guitarra vieja de Mateo y una foto familiar de hace años, cuando todo estaba intacto. Había alquilado una sub a través de un conocido de confianza, un chofer llamado Juan, que me había llevado a trabajar un par de veces. «Señora Carmen, ¿segura que no quiere que le pregunte nada más?», dijo con una mirada sincera. Asentí. «Juan, solo necesito que nos lleve. No le diga a nadie, ni siquiera a su mejor amigo». Él asintió sin más. Ayudé a Mateo a subir al auto. Puse la silla de ruedas en la cajuela y miré la casa por última vez. El portón de hierro pesado, las paredes blancas, el jardín que cuidé con tanto esmero, todo ahora no era más que un recuerdo. No volví la cabeza. Antes de irme, dejé un sobre blanco sobre la mesa de la sala. Dentro había una nota que escribí a mano la noche anterior, cada palabra marcada en mi corazón. «Gracias por mostrarme quién eres en realidad. Desde ahora, mi hijo y yo no tendremos nada más que ver contigo». Pensé mucho antes de escribir esas líneas. Quería que Isabela supiera que lo había visto todo, que lo entendía todo, pero no quería malgastar palabras con ella.
En el sobre también estaba una copia de los papeles de divorcio que Mateo ya había firmado. Días antes me había sentado con él y le conté toda la verdad, sobre el bebé, sobre los mensajes de Isabela y Miguel. Mateo guardó silencio mucho rato y al final solo dijo: «Mamá, quiero terminar con todo». Firmó los papeles con las manos temblorosas, pero en su mirada, aunque dolida, había un dejo de alivio. Guardamos ese secreto, sin que Isabela sospechara nada. La SUV arrancó, llevándonos fuera de Polanco, directo hacia el pueblo costero de San Gabriel. Ya había rentado por internet una casita sencilla, pero con todo lo necesario para que Mateo pudiera moverse con facilidad. En el camino, él miraba por la ventana sin decir mucho, pero lo vi sonreír levemente cuando aparecieron los campos verdes. «Mamá, aquí es muy bonito», dijo con voz suave. Le tomé la mano y respondí: «Hijo, desde ahora vamos a empezar de nuevo, solo tú y yo». Mateo asintió y sentí una nueva conexión, como si estuviéramos cruzando juntos una puerta hacia otra vida. Al llegar a San Gabriel, bloqueé de inmediato los números de Isabela y Miguel, apagué el teléfono viejo y compré un chip nuevo. Quería cortar todo contacto, borrar el pasado. La casa estaba cerca del mar, pequeña pero acogedora, con paredes pintadas de azul claro y un balcón con vista al océano. Me quedé allí, sintiendo el viento marino cargado de sal. Por extraño que pareciera, estaba en calma. Todo el dolor y la rabia parecían disolverse en las olas. Ya no era la mujer herida por las humillaciones de Isabela. Estaba renaciendo, recuperando mi vida. Esa tarde, revisé las cámaras de seguridad de la casa en Polanco desde el celular. Vi a Isabela entrar apurada y quedarse paralizada al ver todo vacío. No había muebles, ni rastro de mí o de Mateo, solo un sobre blanco sobre la mesa. Lo abrió, leyó el papel y vi cómo se le puso pálida la cara. Tomó el teléfono y llamó una y otra vez, pero claro, ningún número funcionaba. Gritó llamando a Miguel. Cuando él llegó, los dos discutieron fuerte en la sala. «Ella ya lo sabe todo». «¿Y ahora qué hacemos?», gritó Isabela desesperada. Apagué la pantalla. Ellos ya no eran mi problema. Salí al balcón de la nueva casa. El viento me revolvía el cabello, pero me sentía libre. Pensé en los años pasados, en los sacrificios, en las veces que me tragué las lágrimas para sonreír por Mateo. Alguna vez creí que siempre sería la madre que aguanta, pero ahora me sentía más fuerte que nunca. Desde adentro, Mateo me llamó: «Mamá, ven a ver, el mar está hermoso». Me giré y lo vi en su silla de ruedas, sonriéndome. Esa sonrisa, aunque simple, era la luz que necesitaba. Me acerqué, me senté junto a él y juntos miramos el océano. «Hijo, vamos a estar bien», le dije con voz firme. Mateo me tomó la mano y respondió: «Lo sé, mamá». La primera mañana en San Gabriel me desperté cuando el amanecer doraba el mar. El sonido constante de las olas, entrando por la ventana, era como un saludo de un mundo nuevo, uno sin las humillaciones de Isabela ni las mentiras que me pesaban en el alma. Miré a Mateo, sentado en su silla, mirando hacia afuera con una expresión más tranquila de lo habitual. «Hijo, ¿vamos a dar un paseo?», le pregunté con dulzura. Mateo asintió y sonrió, algo que rara vez hacía. «Claro, mamá, hace mucho que no huelo el mar». Empujé su silla hasta la arena, donde el aire salado y el sol cálido se colaban en cada respiro. Mateo inhaló hondo y dijo: «Mamá, aquí sí se siente paz». En mi interior, todo se llenó de luz, sintiendo una esperanza pequeña pero poderosa. San Gabriel, con sus olas y su brisa, estaba abriendo un nuevo capítulo para nosotros. No quiero quedarme sentada, dejando que los días pasen en silencio. Necesito hacer algo, no solo para aliviar el aburrimiento, sino para sentir que todavía tengo valor, que aún tengo fuerzas para seguir viviendo. Una mañana, al pasar frente al centro comunitario, vi un pequeño cartel que decía: «Se necesitan voluntarios para la clínica». Sin pensarlo mucho, entré con un poco de curiosidad y también entusiasmo. Allí conocí al doctor Andrés Martínez, un hombre de mediana edad con una sonrisa amable y una mirada llena de pasión. Me estrechó la mano y dijo: «Señora Carmen, escuché que acaba de mudarse.
Si quiere ayudar, necesitamos mucho a alguien como usted. Sonreí y respondí, no sé si podré hacer gran cosa, pero quiero intentarlo. Andrés me llevó a recorrer la clínica y me contó sobre las dificultades, falta de personal, falta de medicamentos, especialmente para los niños pobres de la zona. Su voz era cálida, pero pude sentir su preocupación. Cada día veo niños que necesitan medicinas, cuidados, pero no tenemos suficientes recursos. Sus palabras tocaron mi corazón, como un recordatorio de que, aunque he perdido muchas cosas, todavía puedo dar algo a los demás. Una tarde, llevé a Mateo a la clínica para un chequeo. Mientras esperábamos, vi a una niña pequeña, de unos 8 años, sentada con su abuela en una esquina. Tenía el pelo largo y negro, ojos grandes y redondos, pero el rostro pálido. Andrés me presentó. Ella es Camila, padece una enfermedad de la sangre hereditaria. Necesita seguimiento constante. Camila miró a Mateo y de repente sonrió radiante. Oiga, ese carro está genial. ¿Usted maneja rápido? Mateo soltó una carcajada y fue la primera vez que lo vi reír así desde que dejamos Ciudad de México. Manejo rápido, pero solo en camino recto, contestó Mateo en tono de broma. Camila rió y tiró de la mano de su abuela. Abuela, él es muy gracioso. Yo estaba allí, viendo cómo hablaban, y sentí que algo cálido me llenaba por dentro. Mateo, mi hijo que había estado sumido en la oscuridad, ahora reía, revivía gracias a las palabras inocentes de una niña. Poco a poco, Camila y su abuela se convirtieron en grandes amigas de nosotros. Solían visitar nuestra pequeña casa por la noche, trayendo unos churros o una jarra de chocolate caliente hecho en casa. Señora Carmen, tiene que probar mi chocolate, es receta de familia, me decía la abuela de Camila, doña Rosa, con una sonrisa amable. Nos sentábamos alrededor de la mesa de madera, comíamos, charlábamos, y yo sentía que tenía un nuevo hogar, no hecho de ladrillos, sino de momentos sencillos y sinceros. Mateo empezó a abrirse más, contándole a Camila sobre sus días como ingeniero, sobre las máquinas que había diseñado. Camila lo escuchaba con los ojos brillando. ¿Puede hacer hasta aviones? Mateo sonrió. No aviones, pero sí algunas cosas muy interesantes. Yo miraba a mi hijo, veía la luz en sus ojos y sabía que estábamos empezando a encontrarnos de nuevo. Por las tardes solía ver a Mateo y a Camila en la clínica, sentados bajo el alero. Mateo le enseñaba a dibujar barcos en papel, mostrándole cómo tomar el lápiz, cómo mezclar los colores. Camila, dibujaste este igualito que los del mar, la elogiaba, y ella sonreía feliz. Una vez, Mateo llevó su guitarra, tocó unos acordes sencillos, y Camila aplaudió, cantando una canción popular que había aprendido de su abuela. Yo, desde lejos, miraba a los dos y sentía que mi corazón empezaba a sanar. Las heridas de Ciudad de México, de las palabras hirientes de Isabela, de su traición, seguían ahí, pero ya no lo eran todo. Estaba encontrando alegría en las cosas pequeñas, en la sonrisa de Mateo, en la inocencia de Camila. Una tarde al atardecer, me senté en la playa con Andrés, viendo a Camila volar una cometa, la cuerda danzando en el cielo anaranjado. Mateo estaba en su silla de ruedas, sonriendo al mirarla, mientras sus manos marcaban el ritmo de una melodía invisible. Andrés se volvió hacia mí y dijo, Carmen, ¿ve? Los niños como Camila necesitan más que medicinas. Necesitan esperanza, necesitan a personas como usted y Mateo. Sus palabras me dejaron pensando. Le conté mi idea de crear un fondo de apoyo comunitario para ayudar a pacientes como Camila, personas que no tienen dinero para medicinas o atención médica. No tengo mucho, Andrés, le dije, pero quiero hacer algo para que estos niños tengan una oportunidad. Andrés asintió, con los ojos iluminados. Carmen, yo la voy a ayudar. Podemos empezar con cosas pequeñas, como una clínica mejor, un fondo para niños pobres. Miré hacia el mar, sintiendo que una nueva llama se encendía en mi interior. No solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo, encontrando un nuevo propósito para mí misma. Una mañana en San Gabriel, cuando el sol apenas brillaba sobre el mar, me preparaba para salir rumbo a la clínica,
cuando escuché unos golpes apresurados en la puerta. Siéntose. Abrí, y ahí estaba doña Rosa, la abuela de Camila, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos. «Carmen, por favor, Camila, ella no está bien», dijo con la voz temblorosa, casi quebrada. «Sangra por la nariz desde la mañana y ahora está mareada, no puede mantenerse en pie». Sentí que el corazón se me encogía, como si alguien lo apretara con fuerza. No lo pensé mucho y solo le dije: «Cálmese, voy con usted ahora mismo». Volví adentro y llamé a Mateo. «Hijo, voy con doña Rosa a la clínica, quédate aquí y descansa». Pero Mateo negó con la cabeza, con voz firme: «Mamá, voy contigo. Camila, quiero saber si está bien». Lo miré a los ojos, vi su preocupación sincera y asentí. Nos apresuramos a llegar a la clínica, donde el doctor Andrés nos esperaba. Camila estaba recostada en una camilla, su carita pálida, los ojos cerrados, los labios resecos. Doña Rosa le sostenía la mano, llorando sin consuelo. Andrés la revisó rápidamente y luego me llevó a un rincón, con voz grave: «Carmen, la situación de Camila es muy delicada. Necesita un medicamento especial de inmediato, o habrá que trasladarla a un hospital grande en Mérida. Pero ese medicamento no está disponible aquí, y es muy caro». Pregunté con voz temblorosa: «¿Cuánto, Andrés?». Él me miró, dudando. «Unos 50,000 pesos por una dosis suficiente para estabilizarla». La cifra me dejó aturdida. Ya había transferido la mayor parte de mi dinero a una cuenta en Suiza, y la cuenta del banco local llevaba días con problemas de transacción. El efectivo que tenía no alcanzaba. Me quedé ahí, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Camila, la niña de la sonrisa radiante, la que le devolvió la luz a Mateo, ahora yacía débil como una vela a punto de apagarse. Miré a Mateo, que apretaba con fuerza las manos en los reposabrazos de la silla de ruedas, con los ojos llenos de preocupación. Sabía que tenía que hacer algo. Me giré hacia Andrés y le dije: «Buscaré la manera. Manténgala estable hasta que regrese». Andrés asintió y me puso la mano en el hombro. «Carmen, confío en usted, pero debe ser rápido». Regresé a casa, abrí la caja fuerte y saqué una joya de oro blanco, el último recuerdo que me quedaba de mi madre. Era un collar con dije en forma de corazón, el que ella usó el día de su boda, el que yo pensaba conservar hasta el final de mis días. Lo sostuve en mis manos, sintiendo que tenía un pedazo de memoria, pero pensé en Camila, en sus ojos brillantes jugando con Mateo, en su sonrisa cuando volaba la cometa en la playa. No podía dejar que se fuera. Guardé el collar con cuidado y llamé a un conocido en Mérida que compra y vende joyas. «Carmen, esta pieza es muy valiosa. ¿Estás segura?», me preguntó por teléfono. Le respondí, con voz decidida: «Véndala. Necesito el dinero hoy mismo». Mientras esperaba a que llegara la medicina desde Mérida, regresé a la clínica. Mateo estaba sentado junto a Camila, tomándole la mano y contándole la historia de la cometa que canta. «Camila, ¿sabes? Esta cometa es muy especial. Vuela alto, canta fuerte y lleva los sueños de todos», dijo Mateo con voz suave. Camila, aunque débil, sonrió levemente. «Tío, quiero ver esa cometa». Me quedé en la puerta mirándolos, con las lágrimas a punto de salir. Mateo, el hijo que alguna vez se ahogó en su dolor, ahora usaba ese mismo dolor para consolar a una niña. Sentí una nueva fuerza en él y también en mí. Ya no solo luchaba por Mateo, sino por personas como Camila, personas que me necesitan. Al final de la tarde llegó la medicina. Andrés le aplicó la primera dosis a Camila y luego le puso suero. Después de unas horas tensas, salió y me sonrió con cansancio. «Está estable, Carmen, pero habrá que seguir vigilándola». Doña Rosa corrió a abrazarme, llorando. «Carmen, si no fuera por usted, mi nieta, no sé qué habría hecho». La abracé, dándole unas palmaditas en la espalda, y le dije: «Rosa, somos familia. No voy a dejar sola a Camila». Pero por dentro sentía un vacío. La pulsera de mi madre se había ido, y con ella una parte de mis recuerdos. Sin embargo, a cambio, había salvado a Camila, y eso valía más que cualquier recuerdo. De camino a casa, le conté a Mateo y a Andrés mi idea de fundar el Fondo Luz de Sol, para ayudar a niños y mujeres vulnerables de la comunidad.
Quiero hacer algo para que ningún niño como Camila tenga que esperar medicinas, dije con firmeza. Mateo me miró con los ojos iluminados. Mamá, te apoyo. Quiero ayudar, aunque sea enseñándoles a dibujar o tocar música. Andrés asintió, tomándome la mano. Carmen, cuente conmigo. Lo vamos a lograr. Sus promesas fueron como una brisa fresca, borrando las cicatrices que aún quedaban en mi corazón. Esa noche, acostada, pensé en lo vivido. Perdí el recuerdo de mi madre, pero encontré una nueva luz. Pensé en Camila, en su débil sonrisa, en cómo Mateo le sostuvo la mano para darle fuerza. Pensé en San Gabriel, en las personas que se habían convertido en mi nueva familia. Mi corazón, aunque marcado por heridas pasadas, ahora estaba lleno de esperanza. Tras 3 meses de preparación constante, el Fondo Luz de Sol finalmente abrió sus puertas en San Gabriel. Me paré frente a la sede, un viejo almacén remodelado en centro comunitario, con el corazón lleno de orgullo y algo de nervios. Las paredes estaban pintadas de azul marino. Adentro había un pequeño consultorio, un rincón de biblioteca con estantes llenos de libros de colores y un área de juegos para niños con columpios de madera. Miré alrededor y vi a los vecinos, a los niños y hasta a pacientes que alguna vez fueron atendidos en la clínica, todos reunidos para celebrar este día especial. Perdí mi casa en Polanco, perdí la confianza en Isabela, pero ahora estaba construyendo algo más grande, un hogar para toda la comunidad. Mi corazón, aunque todavía con cicatrices, brillaba con nueva esperanza. El día de la inauguración, el ambiente estaba lleno de risas y música. Mateo, con su vieja guitarra, se sentó entre los niños y tocó canciones folclóricas mexicanas mientras ellos aplaudían con entusiasmo. «Tío Mateo, toca esa otra canción», gritó un niño, y Mateo rió. «Está bien, pero ustedes tienen que cantar más fuerte que yo». Desde lejos lo observé, viendo su sonrisa radiante, y mi corazón se llenó de calor. Camila, la pequeña de ojos brillantes, se puso en medio del patio y recitó un poema de agradecimiento que ella misma escribió. «Gracias, abuela Carmen. Gracias, tío Mateo. Gracias, doctor Andrés, por darnos salud y alegría», dijo con voz clara pero emocionada. Vi a doña Rosa, la abuela de Camila, secándose las lágrimas en una esquina, y yo también tuve que girar la cara para ocultar las mías. Andrés se puso de pie para presentar los objetivos del fondo. «Queremos traer esperanza, queremos traer oportunidades para niños como Camila y para mujeres que necesitan una mano amiga». Sus palabras resonaron, y sentí que todos mis esfuerzos empezaban a florecer. La prensa local vino a cubrir la noticia, tomando fotos de Mateo y de mí frente a la sede de la fundación. No pensé mucho en eso, solo sonreí y respondí unas cuantas preguntas. Pero unos días después, mientras limpiaba la mesa del comedor en la pequeña casa, mi teléfono vibró. Un número desconocido apareció en la pantalla. Fruncí el ceño, dudé y luego contesté. La voz al otro lado de la línea me heló la sangre. «Carmen, soy yo, Isabela. Necesito verte. Es algo importante». Su voz sonaba apurada, casi suplicante, pero con solo oír ese nombre sentí la sangre subir a mi cabeza. Los insultos, los mensajes llenos de mentiras, todo volvió como una ola. Colgué de inmediato, sin decir una palabra, pero por dentro, una mala corazonada empezó a crecer, como si el pasado estuviera arrastrándose de vuelta en silencio. Esa noche encendí la televisión para ver las noticias y el informe me dejó atónita. Un caso de lavado de dinero y fraude financiero a gran escala había sido destapado, relacionado con una red de tráfico de medicamentos ilegales. En la pantalla aparecieron los nombres de Isabela y Miguel en la lista de investigados. Los mostraban en televisión, con el rostro borroso en videos de cámaras de seguridad. Me quedé ahí sentada, con las manos temblando, no de miedo, sino por una mezcla de rabia y alivio. La verdad por fin había salido a la luz, pero no me alegraba. Solo me recordaba aquellos días en que confié ciegamente en ella, en que la traté como a una hija. 2 días después, mientras ordenaba libros en la biblioteca de la fundación, un coche se detuvo frente al portón. Miré y vi a Isabela bajarse, demacrada.
sin rastro de la joven arrogante con vestido Gucci de antes. Se acercó, con la mirada suplicante. «Carmen, por favor, tiene que ayudarme. Me están investigando. Puedo ir a la cárcel. Por el bebé, ayúdeme, por favor». Mencionó al bebé con la voz temblorosa, pero yo vi claramente la falsedad en sus palabras. Me puse derecha, la miré a los ojos y dije, con voz fría: «Isabela, ¿crees que todavía soy tan ingenua como para creerte? Ese bebé no es de Mateo. Sé todo sobre ti y Miguel, los mensajes, el plan para robar mi casa. ¿Crees que voy a ayudar a alguien que humilló a mi hijo y traicionó a mi familia?» Isabela se puso pálida, dio un paso atrás y gritó: «Usted arruinó mi vida. Si no hubiera tomado todo el dinero, yo podría vivir bien». Yo guardé silencio, me di la vuelta y me fui, sin querer gastar una palabra más con ella. Andrés, que estaba cerca, se acercó y me puso una mano suave en el hombro. «Carmen hizo lo correcto», dijo con voz firme. En ese momento se oyó la sirena de la policía. 2 patrullas se detuvieron frente al portón y los agentes bajaron para esposar a Isabela. Ella forcejeó gritando: «Carmen se va a arrepentir». Pero yo no volví la cabeza. Me quedé ahí, sintiendo la mano de Andrés sobre mi hombro, y una sensación de libertad inundó mi interior. El pasado, con todo su dolor, estaba siendo arrastrado, como las olas se llevan la arena mar adentro. Ha pasado 1 año desde que Mateo y yo llegamos a San Gabriel, y la Fundación Luz del Sol se ha convertido en el corazón de esta pequeña comunidad. De un viejo almacén, hemos pasado a tener un centro lleno de vida, con una clínica siempre concurrida, una biblioteca repleta de libros, y un área de juegos donde resuena la risa de los niños. Aún recuerdo los primeros días, cuando Andrés y yo solo teníamos ideas vagas y unos pocos ahorros. Ahora hemos añadido un aula de capacitación para mujeres, donde aprenden costura, repostería e incluso a usar computadoras para encontrar trabajo. También contamos con una sala de rehabilitación para personas con discapacidad, con equipos modestos pero llenos de significado. Cada mañana, al entrar al centro, veo rostros radiantes, miradas agradecidas, y mi corazón se llena de una sensación que nunca tuve en la Ciudad de México. La sensación de que realmente pertenezco a un lugar. Mateo, mi hijo, había encontrado su propia luz. Se convirtió en maestro de música y arte para niños con discapacidad en la fundación. Yo solía quedarme en la puerta del aula, mirando a Mateo en su silla de ruedas, con la guitarra en las manos, enseñando a los niños a tocar melodías sencillas. «A ver, todos, prueben este acorde, es como las olas del mar», decía Mateo, con la voz llena de energía. Los niños reían, intentando imitarlo, y yo veía cómo la sonrisa de Mateo brillaba más que nunca. Una vez, un niño le preguntó: «Tío Mateo, ¿se cansa de estar en la silla de ruedas?». Mateo sonrió y respondió: «Claro que me canso, pero tengo un secreto. Canta fuerte y el cansancio se va». Los niños estallaron en carcajadas, y yo, desde la puerta, tuve que darme la vuelta para esconder mis lágrimas de felicidad. Mateo no solo enseñaba, estaba viviendo, inspirando, y eso llenaba mi corazón de alegría. Camila, la pequeña por la que llegué a entregar la última reliquia de mi madre, ahora estaba mucho más sana. Corría por toda la fundación, con su largo cabello negro suelto y sus ojos brillando como el sol. Cada día doña Rosa la traía, y Camila siempre corría a abrazarme diciendo: «Abuela Segunda, hoy dibujé un barco muy bonito, tiene que verlo». Yo sonreía, le acariciaba la cabeza y le decía: «Mi niña es muy talentosa, luego lo veo». Camila se había vuelto una parte indispensable de mi vida y la de Mateo. Algunas noches, ella y doña Rosa se quedaban a cenar con nosotros, y la pequeña casa volvía a llenarse de risas, de historias, como una familia de verdad. Al mirarla, recordaba los días oscuros en Ciudad de México, pero me repetía: «Todo ese dolor me trajo hasta aquí, a un nuevo hogar». Decidí transferir todos mis bienes y el dinero del fideicomiso a la Fundación Luz del Sol. No me quedé con nada, no porque no lo necesitara, sino porque quería que todo lo que tenía sirviera para dar esperanza a otros. Al firmar los últimos papeles, le dije a Andrés: «Perdí la casa de Polanco, pero no quiero perder la oportunidad de ayudar a personas como Camila».
Andrés me tomó de la mano con una mirada cálida. Carmen, usted no solo los está ayudando, está cambiando toda una comunidad. Sus palabras fueron como una brisa fresca que se llevó los últimos pedazos rotos del pasado. Una tarde, Mateo y yo estábamos frente al mar, viendo cómo el atardecer doraba la superficie del agua. Las olas golpeaban con calma, trayendo el aliento del océano. Sentí una paz que no había tenido en años. Mateo me miró, con los ojos llenos de luz. Mamá, tú me salvaste. Ahora has salvado el mundo en el que vivo. Sus palabras me dejaron sin aliento. Lo miré y vi en su rostro, antes marcado por el dolor, un brillo nuevo. Le tomé la mano y le dije, hijo, yo solo hice lo que debía hacer, pero tú eres la razón por la que nunca me rendí. Nos quedamos ahí, juntos, y supe que, por más duro que hubiera sido el pasado, ya había encontrado un nuevo sentido para mi vida. Días después, estaba frente a la entrada de la fundación, mirando el nuevo letrero. En él había mandado grabar: cuando una mujer deja de tener miedo, el mundo cambia. No era solo un mensaje para quienes llegaran a la fundación, también era un recordatorio para mí. Recordé los días en Ciudad de México, las humillaciones de Isabela, las noches en vela por el dolor. Pero ahora, frente al mar y bajo la luz dorada del sol, ya no era esa mujer. Ahora era Carmen, una madre, una mujer que atravesó la oscuridad para encontrar la luz. El sonido de las olas seguía constante, como cantando una canción de renacimiento. Sonreí, sintiendo la paz llenarme por completo, y supe que, de ahora en adelante, viviría para los días luminosos que vendrían. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar: ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.